Hace ya algo de tiempo que los Shure S12 aparecieron en mi canal. Como pueden ver en el video que subí, que parece hecho con las patas, fueron unos auriculares que ciertamente me sorprendieron bastante. Pero había algo de ellos que no me terminaba de gustar. Eran un poco demasiado energéticos en la región de los agudos y el medio agudo, lo cual, dependiendo de la fuente con la cual los usaras, podía provocar que sonaran con un poco de aspereza. No llegaban a ser fatigantes, claro, pero ciertamente no me parecía lo más adecuado. Y es allí en donde entran estos auriculares que tenemos hoy aquí, los TIN Hi-Fi P1 Max, que a pesar de que son bastante detallados en su representación, tienen un sonido más bien relajado, por lo cual si este carácter algo brillante del S12 te preocupa, el P1 Max me parece una alternativa bastante más que competente a estos últimos. Pero antes de continuar el video, me gustaría agradecer a 100 Music, que como puedes ver por el logo en la caja, es gracias a ellos que tenemos hoy aquí al P1 Max. Como ya saben, 100 es una tienda mexicana que se dedica a la venta de productos de audio. Tienen un catálogo bastante extenso de productos, todos disponibles con un precio bastante competitivo y con envío rápido a todo México, así no tienes que soportar el lento envío del Express. Por lo que no estaría de más que le dieras un vistazo si es que estás pensando en comprar este o cualquier otro producto de audio. Cabe decir que, aunque esta unidad me fue prestada por la tienda, no percibo ganancia alguna por la venta de estos auriculares. Ahora sí, continuamos con la review. Entonces, ¿qué es lo que TIN Hi-Fi nos ofrece esta vez? Bien, para este momento el mercado está bastante sobresaturado de planares, por lo que siempre es interesante cuando se busca explorar un concepto distinto. Este, por suerte, es el caso del P1 Max, que muestra un sonido relajado, aunque para ser honesto, no es el único de los tantos planares que muestra este tipo de sonido. Estoy seguro de que la mayoría están familiarizados con el 7Hz Timeless. ¿Y cómo no estarlo? Después de todo, es casi un requisito mencionarlo cada que se habla de los planares que aparecieron en esta tendencia de la guerra de planares. Bueno, el Timeless ciertamente comparte este tipo de sonido con el P1 Max, pero solo parcialmente. Pues si bien ambos tienen este carácter, en el Timeless 7Hz fue más conservador con esto. El de TIN Hi-Fi, por otro lado, parece haberse diseñado buscando una respuesta de frecuencias que les brindara este sonido relajado. Aunque antes de hablar en profundidad de su sonido, me gustaría hablar un poco de sus accesorios. Viene con bastantes ear tips, todas ellas en esta bolsita. Son en total 9 pares de silicón y otros 2 de memory foam. Tienes puntas de repuesto más que suficientes para un rato. Probé con todas las que se incluyen, salvo por las de memory foam, y también con algunas cuantas propias. Y lo cierto es que, a pesar de ser un planar, apenas presentan cambios de sonido al cambiar las puntas, entonces diría que los uses con las que te parezcan más cómodas. En mi caso, terminé utilizándolos con unas spring tips. Tenemos incluida una bolsa bastante genérica que más que algo para transportarlos parece un saco de papas en miniatura y no creo que nadie quiera guardar ahí estos auriculares. Y por último, el cable, que a decir verdad me gusta mucho. Se trata de un single crystal o un monocristal de cobre, por lo que es bastante mejor que los típicos cables de 600 pesos de AliExpress. Y además, en lo que se refiere a su aspecto, tú mismo puedes ver lo bonito que es. El splitter y el jack tienen este acabado que imita la fibra de carbono, mientras que el slider y la conexión de los pines tienen este acabado en metal cromado. Personalmente yo no cambiaría el cable salvo para usarlo con fuentes balanceadas, ya que me parece bastante bueno. Dejando de lado los accesorios, estos auriculares están construidos en resina. El backplate está hecho a mano, intentando imitar el diseño de una pieza de joyería. En sí mismos tienen un aspecto bastante premium. La resina no se aprecia barata o frágil, y como puedes ver son bastante bonitos. Tienen un tamaño algo grande, aquí tenemos un Timeless en comparación. Imagino que esto se debe al tamaño del driver, ya que los 3 CMs planar que he tenido para este momento eran todos bastante grandes. En este caso tienen un driver de 14.2 milímetros, bastante grande en realidad. Como puedes ver, solo cuentan con 2 vents, uno situado en la base de la boquilla y el otro un poco por debajo. Ambos son bastante pequeños, aunque esto no es problema, ya que no presentan ninguna clase de driver flex. Sus boquillas son algo cortas. Uno pensaría que habría problemas para que las ear tips se sujeten bien, pero no es así. No tuve problema para ponerle cualquier otra de las puntas que tengo guardadas. Y ahora sí, lo que seguramente estabas esperando de esta review: el sonido. Como es típico, hablemos primero de su respuesta a las frecuencias graves. Muy bien, en ellas se presenta un golpe bastante controlado, pero no tan extendido hacia subgraves. En Subbase Excursion, por ejemplo, se nota como tanto Timeless como S12 muestran mayor cantidad de información. Por esta extensión no tan profunda, el golpe tampoco es tan reverberante o contundente. Es suficientemente enérgico, pero solo eso. Este, además, muestra un muy buen nivel de detalle y es bastante rápido. En este sentido, lo noto muy parecido a los S12. Personalmente, me agrada bastante cómo suena. Si bien apreciaría un poco más de extensión, resuelve bien en la mayoría de las situaciones, en parte porque nuevamente se relaja rápidamente. Pasando a los medios, vaya, me agradan bastante. Tienen buen cuerpo, son detallados y tienen una buena tonalidad. Hablando de detalle, diría que nuevamente son bastante parecidos a los S12, por lo que sí,
el P1 Max es bastante detallado, aunque es cierto que no presentan tanto microdetalle. Hablando de cómo suenan en esta región, los medios se encuentran ligeramente enfatizados, es decir, en ganancia están un poco adelantados. Junto con ello, presentan una cantidad de cuerpo mayor a la habitual, cosa que les da un timbre cálido, aunque a pesar de ello, no diría para nada que son naturales, pues al igual que el S12 y en menor medida el Timeless, tienen este sonido típico de los planares que, si bien es cierto, no creo que llegue a la artificialidad, no suena natural. Ahora, en los agudos se percibe como hay una caída en ganancia, al igual que en la región de los medios agudos, lo que le da este sonido relajado. No son para nada fatigantes, y estoy seguro de que podrá gustarle a cualquiera que sea sensible a los agudos, pues mantienen un carácter bastante suave y poco agresivo. Sin embargo, esto les resta algo de capacidad técnica, pues los agudos son, a mi parecer, la parte que más flaquea del P1 Max. Pues gracias a esta caída en ganancia, los auriculares no presentan tanto microdetalle y la región de los agudos no es tan detallada. A pesar de ello, tienen una buena extensión y buen nivel de aire, lo que les ayuda bastante, en especial gracias a que poseen un soundstage considerablemente grande, pues en conjunto estas dos características brindan una sensación de espacialidad bastante amplia. Otra cosa que se aprecia fácilmente al escucharlos es cómo poseen una muy buena separación instrumental, y en la mayoría de las situaciones, siempre que estén bien amplificados, muestran un muy buen comportamiento en este aspecto. Su imagen es bastante buena, consigue ubicar con bastante precisión los instrumentos dentro de las grabaciones, lo cual da lugar a una representación en la cual se puede sentir un buen nivel de profundidad, aunque debo decir, tampoco es el planar con la mejor imagen estéreo que he probado. El Timeless es claramente superior en este aspecto. En comparación con los otros dos planares que he probado, el recientemente mencionado Timeless, que nos acompaña aquí en este momento y lo pueden ver, y el Shure S12, bien, los S12, por su perfil algo más enfático en la región de los medios agudos, presentan mayor cantidad de detalle y microdetalle. Junto con ello, su sonido tiene una mayor textura. En favor del P1 Max, este tiene un mayor soundstage y su imagen es mejor. Contra Timeless, bueno, presentan un sonido ligeramente similar, pero en el apartado técnico, este es significativamente superior. El P1 Max me gustó bastante, ciertamente deberías prestarle atención si buscas algo con este sonido más bien relajado. Al igual que los otros planares, posee un muy buen nivel técnico, y diría que a pesar de ser menos detallado que el S12, por lo visto en la review, se encuentran más o menos a la par en su desempeño. Sin embargo, hay un punto que considero bastante importante con respecto a esto, y es que el P1 Max tiene un problema que es difícil de ignorar. Como saben, los planar magnetic suelen demandar mucha más corriente que un driver dinámico para funcionar correctamente, y los P1 Max no son la excepción a esto. Son de los IEMs planar más demandantes de entre los que han sido lanzados últimamente. Tiene una impedancia baja, apenas 16 ohms, pero con una sensibilidad de 98 decibelios por miliwatt a 1 kHz se sitúan apenas por detrás del Timeless y el Dio con este aspecto. Esto implica que, salvo que cuentes con una fuente con una potencia decente, no podría recomendarte adquirir estos auriculares, pues no lograrás sacarles el 100%. Por último, el link de compra del P1 Max en la tienda de Hundred se encontrará en la descripción de este video. Puedes encontrar en muy buen precio estos auriculares allí. Recuerda además que este no es un link de afiliado. Y ya sabes lo que viene en esta parte. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que suscribirse es gratis. No olvides dejar un comentario para evitar que este canal se muera. Y ahora sí, soy Minty y nos vemos hasta la próxima. Los quiero.